Un cordial saludo, soy Gilberto León, autor de los sistemas Constructsoft. En esta oportunidad vamos a ver cómo efectúa Constructsoft la programación de una obra para obtener la cantidad de recursos en el plazo de duración de la obra y obtener la curva S programada, la que servirá para controlar las valorizaciones y el control económico de la obra. Supongamos que estamos trabajando una obra que es el montaje estructural de señalización vial y tenemos dos secciones, una sección de señalización y otra de cerco perimetral. En la sección de señalización tenemos la fase de obras preliminares, la fase de montaje de las estructuras metálicas de soporte y la fase de instalación de señales. Y en el cerco perimetral tenemos obras de concreto y unos muros. El presupuesto está terminado y vamos a efectuar una programación de la obra. Fechas y plazos. La obra está a precio de septiembre del 2020 y va a iniciarse en octubre del 2020 con un plazo de 4 meses. Tenemos los títulos de los reportes. El sistema genera los encabezados de los reportes que son octubre, noviembre, diciembre y enero. Y vamos a prorratea porcentaje de avances por fases, que es la programación de avances por fases. Vamos a decir que esta obra, las obras preliminares, se van a ejecutar el 100% el primer mes. Las estructuras metálicas de soporte 50% el primer mes y 50% el segundo mes. Las señales que se ejecuten 50% el tercer mes y 50% el cuarto mes. Y las obras de concreto que sean el 20% el tercer mes, segundo mes, 40% y 40% el cuarto mes. Y los muros que sea el 30% el tercer mes y el 70% el cuarto mes. Muy bien, ahora le decimos que actualice el metrado con esta programación y el sistema ha procedido a actualizar en forma porcentual el metrado y también a distribuir los volúmenes de obra de acuerdo a esta programación. Si vemos la programación de avances del metrado, tenemos todo el metrado distribuido porcentualmente. Aquí también se pudo efectuar la programación en forma porcentual de todo el metrado de la obra en vez de haber hecho la programación por fases. Tenemos en esta pantalla la curva S, que es la curva S en horas hombre, y tenemos también el histograma de personal en horas hombre, el cual apreciamos que es una curva binomial que tiene una forma no aceptable, ya que se encuentra orientada hacia el inicio de la obra. En la distribución del metrado tenemos que el metrado también ha sido distribuido de acuerdo al porcentaje de las fases. Y tenemos acá la curva S, que es la curva S programada, con la que se controlarán las valorizaciones y más adelante el control económico de la obra. Como el histograma de personal tenía una distribución no adecuada, podemos efectuar una reprogramación de la obra. Y vamos acá a porcentaje de avance de fases y vamos a reprogramar las estructuras metálicas de soporte, para lo cual borramos esta programación anterior
y vamos a decir que hagamos el 30% el primer mes, 50% el segundo mes y 20% el tercer mes, y que actualice el metrado. Muy bien, vamos a ver qué tenemos ahora en mi programación de avances del metrado y en el histograma del personal. Podemos apreciar que este histograma ya tiene una distribución aceptable. Si vamos a la distribución del metrado, podemos obtener acá el reporte valorizado de la obra, y este es el reporte total de la obra o cronograma valorizado mes a mes de toda la obra. Adicionalmente, podemos decir también, nosotros en esta parte de distribución del metrado podemos corregir directamente también el metrado. Vamos a decir que estas placas de señalización se van a colocar 20 placas, 40 placas y 30 placas para completar las 90 placas. Esta programación la estamos haciendo en el metrado, por lo cual ya no está la programación del porcentaje del metrado. Si salimos y vemos la programación del metrado, nos indica que las placas de señalización han sido programadas en función a los volúmenes de obra del metrado. En cuanto a reportes, tenemos en la programación reporte del consolidado de recursos y vemos, por ejemplo, que el cemento requerimos 500 bolsas del primer mes, 857 bolsas el segundo mes, 387 bolsas el tercer mes y 63 bolsas de cemento para el cuarto mes. El consolidado de recursos por partida nos da por cada una de las partidas la cantidad de recursos mes a mes, incluyendo los recursos de los subanálisis. Después tenemos otro reporte que es el consolidado de recursos por partidas con subanálisis. Y acá tenemos el consolidado de recursos, pero con la indicación de los niveles de subanálisis y también con los volúmenes de obra de los recursos de los subanálisis. Después tenemos en la programación consolidado de recursos con análisis valorizados. Y acá tenemos la programación de las partidas con los recursos de las partidas en cantidades y los recursos de las partidas valorizados en montos. Y podemos tener también en la programación la distribución del metrado, en la programación en reportes, el consolidado total de recursos valorizados. Y tenemos acá la cantidad total de recursos que requerimos para toda la obra en volúmenes de obra y en montos mes a mes. Constructsoft también permite exportar
el metado al MS Project para programar la presidencia y dependencia de las actividades, como también obtener en el MS Project la ruta crítica. Luego, con los volúmenes de las partidas obtenidas en el MS Project, se pueden alimentar estas cantidades a ConstructSoft para obtener el consolidado de recursos en el tiempo. Les recomiendo descargar desde www.constructsoft.com el manual del presupuesto civil, en el cual encontrarán detallado todo este proceso. Espero que este sistema sea útil para su empresa. Suscríbanse y recomiéndenlo. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.